Bueno, ante todo, muy buenos días. Soy el médico cirujano, el doctor José Alberto Farfán Bazán, actualmente médico cirugista de la región Ucayali 2025-1. Y el día de hoy les traigo el repaso de dengue. Quiero recalcar que las diapositivas en las cuales me baso no son 100% mías, son del doctor Octavio, pero las estoy tomando ya que las considero que son muy dinámicas y muy buenas para poder enseñar y para poder entender. Igual, de todas maneras, les dejo el link a su video de YouTube para que ustedes puedan repasar más a profundidad. Cualquier cosa, cualquier consulta, les estoy dejando mi correo josefarfanmedicina@gmail.com para que puedan preguntarme o interactuar conmigo, y si quieren estas diapositivas, pues se las paso sin ningún problema. Bueno, comenzamos. Primero, antes de hablar netamente sobre el dengue, tenemos que saber qué es el dengue. El dengue es un virus, y los virus son diferentes de las bacterias y de los parásitos, ya que los virus lo que van a hacer es entrar a una célula hospedera y apoderarse de toda su maquinaria molecular para empezar a producir copias de sí mismos. ¿Cómo hacen esto? Pues ingresan a la parte del ADN o de los ribosomas incluso, dejan su material genético y la propia célula se va a encargar de producir partes del virus. Así como una bicicleta tiene partes como la llanta, los pedales, el timón, los virus también tienen partes: la cápside, el núcleo, el ARN o el ADN, etc. Y ya estas partes, una vez producidas, se van a ensamblar ya sea intracelular o extracelular. Bueno, ¿de dónde me he basado para hacer esta exposición? Primero, los PPTs del biólogo Octavio Ibarra, que le dejo su link del video de YouTube. También vamos a ver las guías del MINSA sobre el dengue y vamos a hacer un repaso al estilo Viamedic, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco sobre las generalidades. Como ya se mencionó, el dengue es un virus perteneciente a la familia de los flavivirus, y una clasificación más precisa es que este virus, flavivirus, pertenece o es el tipo de los arbovirus. ¿Qué quiere decir? Son los virus transportados por artrópodos. ¿Qué es un artrópodo? Es un insecto como el mosquito. En este caso, el agente que transporta o el vector que transporta a este virus del dengue es el Aedes aegypti, que lo podemos caracterizar o distinguir ya que este mosquito tiene unas puntas blancas en la parte de su lomo, como vemos en esta imagen de acá. Déjame activar el puntero, por favor. Ya está, como vemos en la parte de acá, ¿no? Este virus es un virus invasor. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de bacterias, que podemos hacer un tipo de simbiosis, con estos virus no hay simbiosis, son invasores, van a hacer un daño a nuestro organismo. Y su transmisión se da por medio de la picadura del mosquito Aedes aegypti, como ya se explicó. Este virus es típico de zonas endémicas, como por ejemplo aquí en la región Ucayali, ¿no? Y suele verse mucho en lugares donde hay climas húmedos y calurosos. Cabe recalcar que el humano es su hospedador final, no el mosquito. El mosquito solamente es su transmisor. Y este virus ataca a los macrófagos, a los monocitos, a las células endoteliales, al hígado, a la médula ósea. Ya vamos a explicar la fisiopatología para que se pueda entender un poco mejor. ¿Ok? Cabe recalcar que hasta ahora se han decodificado 5 tipos de estos virus, denominados dengue tipo 1, 2, 3, 4, 5, aunque la guía del Perú, del MINSA actual, dice que solamente hay 4, pero ya se han clasificado hasta 5 virus. Acá hay una imagen de las zonas más comunes en donde se encuentra este virus. Como vemos en la parte de Latinoamérica, es una zona endémica, y toda la parte esta que señala el mapa, ¿no? Cabe recalcar, a ver las imágenes, que el virus ataca también a las células endoteliales de los vasos sanguíneos, al hígado, etc. Ahorita vamos a explicar cómo es que ataca a esos lugares y por qué se daña. Bueno, primero vamos a hablar un poco más sobre el virus. El virus del dengue tiene partes, ¿ok? Este es un esquema básico de cómo se vería o cómo se estructura el virus del dengue. Como vemos, es un virus ARN. ¿Qué quiere decir? Que tiene una cadena ARN. Tiene su cadena ARN que está rodeada por su cápside, que es la que protege justamente a la fibra de ARN. Y luego de esto vendría una envoltura.
Pero algunas literaturas dicen que aparte de la envoltura, algunos tipos de estos virus también tienen membrana. Una membrana que en algunos tipos de virus se encuentra, en otros no. ¿Ok? Además, en la parte más exterior vamos a ver que el virus tiene una proteína de membrana, que es la que va a interactuar, con las células hospederas o nuestras células y le van a permitir el ingreso. Este virus es un virus positivo. ¿Qué quiere decir? Que su transcripción va de 5 a 3'. Y esto es muy importante porque ahora se están sacando nuevos tratamientos que justamente cortan la interacción de la síntesis de la ARN a proteínas de la 5 a 3'. Cabe recalcar que este ARN genera muchas proteínas como el gen E, el PRM, el gen G, el gen C y las proteínas no estructurales. ¿Qué quiere decir? Miren, vamos a ver que el gen E, o sea, este ARN cuando ingresa a la célula va a empezar a producir con la estructura molecular de la célula huésped todas las partes del virus, la cápside, la proteína E, la envoltura, y todas estas partes se van a ensamblar dentro de la célula hospedera o extracelular. En cuanto a la fisiopatología, bueno, acá tenemos la imagen de una célula, puede ser cualquier célula, puede ser la célula epitelial, hepática, célula del epidermis, etc. ¿Ya? Pero es un esquema del interior de una célula. Todo comienza con el ingreso del virus. El virus viene, está en el torrente sanguíneo, ¿no? Y entra en contacto con la célula huésped, en este caso nuestras células. Como ya vimos, tiene proteínas de membrana que interactúan con nuestras proteínas de membrana y van a permitir el acceso a la célula. El virus ingresa a la célula y por medio de cambios del pH, su envoltura se va a abrir y va a liberar el cápside junto con su fibra de ARN. Igualmente, por los cambios del pH diferentes que existen dentro de la célula hospedera, esta cápside también se va a abrir y va a soltar a la fibra de ARN que va a viajar hacia los ribosomas, ¿okay? Que son como los obreros que están dentro de las células. Este es el núcleo, estos son los ribosomas, este es el aparato de Golgi y estas son las mitocondrias. Entonces, una vez el virus ARN ingresa e interactúa con los ribosomas, estos ribosomas van a empezar a producir las proteínas C, M, E y las proteínas no estructurales. Y como vemos, las proteínas C, M y E van a formar las cápsides, van a formar las membranas. Y todo esto, todas esas proteínas van a ir al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi es el que se va a encargar de empaquetar todas estas proteínas y va a sacar como resultado una cápside junto con su ARN, ¿no? Y esta cápside junto con su ARN va a viajar hacia la membrana celular y esta membrana celular va a cubrir al virus del dengue y le va a dar su cápside. Y así es como el virus del dengue va a salir otra vez. Entonces, ingresa un virus de dengue, se apodera de la maquinaria molecular de nuestras células empiezan a producir partes del virus, toda su genética, otra copia del ARN. Este ARN se va a ensamblar junto con sus proteínas del cápside dentro del aparato de Golgi y un casi virus, un pseudovirus, ¿no? Con su ARN y su cápside, va a salir del aparato de Golgi, va a juntar o interactuar con nuestras membranas celulares y estas membranas van a cubrir al virus y van a hacer que se libere al torrente sanguíneo y van a volver a infectar a otras células. Y es así como el virus puede generar copia tras copia, tras copia, tras copia. Genera millones, no miles, millones de copias por células. Y estas copias salen de la célula infectada y van a infectar nuevas células. Y así va a generar un efecto dominó, que va a empezar a infectar a todo nuestro cuerpo. Ahora, en cuanto a la patogenia, ¿cómo es que el virus del dengue genera hemorragias? ¿Cómo es que genera fiebre? ¿Cómo es que genera dolor osteomuscular? Vamos a explicarlo en esta diapositiva. Todo comienza cuando el mosquito Aedes aegypti, cuando el mosquito Aedes aegypti, caracterizado por sus puntitos blancos en la espalda, pica, un mosquito Aedes aegypti que ya estaba infectado, pica a una persona que no está infectada. El virus del dengue en el mosquito
se almacena o vive en lo que vendrían a ser las glándulas salivales del mosquito. Entonces, cuando el mosquito pica a una persona, los virus que están en las glándulas aprovechan e ingresan al torrente sanguíneo. Una vez ingresan al torrente sanguíneo, van a interactuar con las células epiteliales, con los macrófagos y con los monocitos. Entonces van a interactuar con los monocitos, y los monocitos, como ven un virus y su función es protectora, van a empezar a fagocitar estos virus en modo de autodefensa. Es una forma de que el cuerpo tiene de defenderse. Pero ¿qué pasa? Que al momento de fagocitar al virus, el virus empieza a utilizar toda su maquinaria del macrocito para poder apoderarse de él y empezar a generar más copias. ¿Ok? Igual, esto es lo que pasa dentro de los vasos sanguíneos. Pero afuera de los vasos sanguíneos tenemos a los macrófagos, que también se encargan de fagocitar. Es más, esta célula inmunitaria y esta célula inmunitaria son lo mismo, solamente que cuando esta célula sale del torrente sanguíneo, cambia su forma y adopta esta forma más irregular para poder movilizarse dentro de los tejidos, como nuestro tejido muscular, nuestro tejido de fascia, etc., ¿no? Pero son lo mismo. Entonces, estas células también empiezan a fagocitar a los virus, y los virus empiezan a soltar empiezan a apoderarse de toda la maquinaria molecular, como ya lo hemos explicado. Ingresan al virus, liberan su ARN, y la propia célula empieza a producir copias del virus que son liberadas otra vez extracelulares, ¿no? Y así continúa. Entonces el macrófago viene, fagocita, y al fagocitar empieza a producir más virus, y termina siendo una célula infectada. Entonces, este macrófago, este monocito infectado, va a empezar a generar interleuquinas. Y estas interleuquinas van a llamar a los verdaderos militares, por así decirlo, del sistema de defensa. Es como, digamos, que ellos fueran los serenazgos, primer nivel de atención de seguridad, pero cuando ya no pueden, llaman ya a los poderosos, ¿no? A los policías o los militares, que vienen a ser representados por los linfocitos, que son células de defensas mucho más especializadas. Estos linfocitos no van a fagocitar a los virus del dengue. Lo que van a hacer es que van a empezar a generar interleuquinas, citoquímicos inflamatorios, que se van a encargar de destruir estas células infectadas para que ya no produzcan más virus. Pero ¿qué pasa? Que los linfocitos, al soltar sus señales químicas y de defensa e inducir la apoptosis en estas células, lo que también van a inducir es un daño alrededor de todos los vasos sanguíneos, ¿ok? No es que el virus del dengue ataque a las células epiteliales de los vasos sanguíneos, sino que nuestro propio sistema inmune en modo de defensa es tan fuerte que un resultado de la guerra contra estos virus va a ser el daño endotelial, ¿ok? Y este daño endotelial va a hacer que como se dañan esas células, aumenta la perfusión acá, y el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos, la sangre, va a empezar a salir por estas zonas de acá, ¿no? Como esta célula se ha roto, va a empezar a salir por acá y va a generar una extravasación de fluidos. Es por eso que en casos de dengue avanzados que no han sido tratados de manera adecuada, se van a poder observar casos de ascitis e incluso de edemas. Pero no es porque el virus ataque las membranas, sino que nuestras propias células de defensas, al soltar sus interleuquinas de apoptosis, factores de necrosis tumoral, etc., van a producir un daño endotelial. Es un resultado de la guerra contra los virus. Ahora, es por esto mismo, como el resultado del daño endotelial, que el cuerpo empieza a utilizar a sus plaquetas, que están representados por estas imágenes de acá. Las plaquetas van a intentar, como un tipo de tampón, pegarse a esos huecos que aumentan la perfusión endotelial para que ya no salgan los líquidos y no se extravacíe todo el líquido que hay dentro de los vasos sanguíneos. Es tanto el daño de las células epiteliales de los vasos sanguíneos que la cantidad de
de plaquetas que se necesitan son muchas. Es por eso que en el dengue se ve las plaquetas disminuidas. No es porque el cuerpo deje de producir per se, sino que está utilizando toda su maquinaria de defensa, tanto los linfocitos como las plaquetas, para combatir los rezagos, ¿no? Los linfocitos liberan citoquímicos, destruyen a las células infectadas, pero también dañan, como consecuencia, a las células epiteliales de los vasos sanguíneos, los cuales tienen que ser cubiertas temporalmente por las plaquetas, ¿no? Y vemos cómo todo el trayecto de nuestros vasos sanguíneos va a ser dañado y va a ser reparado por las plaquetas, ¿no? Entonces, este daño comienza en la microvascularización y termina afectando a las arterias más gruesas y a las venas más gruesas. Hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo para este dengue. Por ejemplo, haber estado en una zona endémica de dengue, haber estado en contacto con pacientes infectados, ¿okay? Estar en lugares donde hay charcos, agua estancada, falta de medidas sanitarias, donde si tú eres personal de salud también ya cumples con un factor de riesgo. Depende del clima, si es un clima húmedo también va a favorecer la reproducción de estos mosquitos, y además, si no tenemos una buena inmunidad, pues el virus como consecuencia va a hacer mucho más daño a nivel fisiopatológico. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, se suele ver como una fiebre que dura aproximadamente entre 4 hasta 10 días, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del cuarto día la fiebre ya desciende, lo voy a explicar más adelante. Entonces, todas las consecuencias del virus del dengue no es por el virus per se, sino por nuestro sistema inmunológico que está tratando de defendernos. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son la sintomatología más clásica? Pues tenemos a la fiebre, la cefalea, dolor muscular, la artralgia o dolor de las articulaciones, dolor ocular y un malestar general. Como ven, son síntomas inespecíficos, pueden ser que se ven en muchas otras enfermedades. O sea, la sintomatología es muy inespecífica, ya que de por sí es una consecuencia de la guerra de nuestro sistema inmune contra el virus. También vamos a ver casos donde va a haber erupciones de la piel, urticaria, petequias e incluso hematomas. ¿Por qué? Porque las plaquetas, al estar siendo utilizadas para reparar los vasos sanguíneos, se van a disminuir y no vamos a tener la cantidad suficiente como para poder reparar todo. Y va a haber fugas de líquido de sangre y por eso va a haber petequias, urticaria, hematomas. Estos virus también pueden ingresar a las células hepáticas e incluso atacan a la médula ósea, generando una supresión de la médula ósea, donde se va a ver una pancitopenia marcada, ¿no? Y cuando ataca al hígado, cuando ya afectó al hígado, aparte de las plaquetas disminuidas, lo que vamos a ver una alteración de los factores de coagulación. Como ya se explicó, vamos a ver plaquetas disminuidas e incluso vamos a poder observar una hepatomegalia. Ya. Vemos esta imagen de acá, vemos una persona que está con petequias, ¿no?, rojitas, y vamos a ver signos de sangrado o hematomas, como si fueran moretones. Este es el clásico paciente con dengue, ¿no? Pero es un dengue que ya no ha tenido un buen control. Además, otros signos clínicos que se puede ver son las adenomegalias, que son los ganglios inflamados. Puede haber dolor en la parte del epigastrio y además también se va a poder observar abscesos. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, bueno, el diagnóstico más que nada va a ser clínico, ¿no? Nos viene un paciente y tenemos que utilizar nuestro criterio clínico para poder diagnosticarlo. Vamos a preguntarle por la fiebre, cuántos días ha tenido la fiebre, si ha estado en contacto con una persona que tenga dengue, si ha estado en una zona endémica de dengue, si ha tenido petequias, etc. Una prueba clínica que se podría hacer para ver si es un probable dengue se llama la prueba del tensiómetro. ¿Cuál es esa? Vamos a colocar un tensiómetro a nivel del antebrazo a una presión de 80 milímetros de mercurio por 5 minutos y vamos a observar en esta zona de acá que se van a formar petequias. Si tenemos más de 30 petequias,
en un área de 10 centímetros cuadrados, podemos decir que es un probable dengue. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? La presión ejercida en esta parte del brazo va a romper estos capilares de acá. Y como no hay plaquetas para cerrar esos endotelios que han aumentado su perfusión, pues van a empezar a haber una extravasación sanguínea y se va a formar esas petequias. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Vamos a encontrar una disminución plaquetaria, una disminución de leucocitos, un aumento o disminución linfocitaria, ya que los linfocitos luego o sea, no es que solamente maten a los macrófagos, sino que ellos también terminan destruidos muchas veces. Entonces vamos a ver un aumento porque el cuerpo empieza a producir más o una disminución linfocitaria. Y además, si hay un daño hepático, vamos a poder observar una hipoalbuminemia. Lo que tenemos que hacer si tenemos un laboratorio cerca es lo que tenemos que hacer, laboratorialmente hablando, es hacer un aislamiento viral. Se puede hacer un PCR y también se puede ver un ELISA por IgM. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es más que nada sintomático. Se va a tratar de reponer los líquidos. ¿Por qué? Porque el dengue es peligroso ya que puede llegar a un shock hipovolémico. Y el shock es el causante de todas las muertes de dengue. Entonces lo que nosotros como doctores tenemos que evitar es que nuestro paciente entre en shock. Ok, no podemos evitar que el virus se replique por ahora, pero lo que podemos hacer es estabilizar al paciente y evitar que termine en shock. Si vemos que sus plaquetas están muy bajas, pues tenemos que hacer una transfusión de plaquetas. Si vemos que los factores de coagulación están bajos, tenemos que ponerle esos factores de coagulación. Tenemos que dar un tratamiento sintomático. Entonces lo más importante son esas 5 cosas: la reposición de líquidos, las hemotransfusiones, analgésicos para el dolor, reposo y una vigilancia sanitaria. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño repaso tipo Viamedic. Bueno, literalmente Viamedic. He sacado el video de Viamedic, esa es la diapositiva, con el doctor Giancarlo Pérez, los créditos para él. Pero esta me parece que está muy completo, así que vamos a utilizarlo para poder dar un pequeño repaso. Ok, en cuanto a generalidades, como ya se explicó, el dengue viene de la familia de los flavivirus, que son virus ARN, pero si queremos ser más específicos, ya sabemos que es un tipo de los arbovirus, que por sus siglas en inglés significa virus transportado por artrópodos, en este caso los mosquitos. La guía MINSA dice que tenemos actualmente cuatro serotipos, desde el dengue tipo 1, 2, 3 a 4. Cabe recalcar que si a ti te da un tipo de dengue, por ejemplo el dengue tipo 1, ya quedas inmunizado de por vida. Pero eso no quiere decir que el dengue tipo 2, si es que te da luego, vas a estar inmunizado. No, cada genotipo es diferente. Si te da uno, te quedas inmune para ese, pero puede ser susceptible al tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Como ya se comentó, se crea una inmunidad específica para cada serotipo. Y el americano agresivo o el asiático es el dengue tipo 2. El periodo de incubación vendría a ser entre 3 a 14 días y suele verse en climas de verano, como en la costa y en la selva, en los lugares donde hay mucha lluvia. Entonces, bueno, en cuanto al periodo de incubación, ¿qué quiere decir? Que a ti te pica un mosquito hoy, imaginemos, recién de 3 a 2 semanas, de 3 días hasta 2 semanas, recién vas a empezar con la sintomatología. No es que te da en ese momento, demora, tiene su periodo de incubación. Entonces, como ya se explicó, la transmisión se da por la picadura del Aedes aegypti, que se caracteriza por ser un mosquito con puntitos blancos en el lomo. Y una pista clínica para sospechar de dengue es el paciente que viene con fiebre menor de 7 días, con dolor retrocular, más mialgias y más artralgias, que son dolor de huesos, dolor musculares, etc.
Ok, vamos a ver este cuadro ahora que tenemos acá abajito. Este cuadro de acá se ha sacado de la guía Mincha, que también vamos a explicar más adelante. Bueno, primero vamos a entender ese cuadro. Vamos a ver que dice días de enfermedad 1, 2, 3 hasta el 9. Vamos a ver temperatura, eventos clínicos potenciales, cambios de laboratorio y serología. Es un cuadro muy completo para poder entender el dengue, el tratamiento y cómo va la enfermedad por dentro. Entonces, el primer día de fiebre puede llegar hasta incluso 40 grados, como ya se vio, ¿no? Y como vemos acá, la serología viral todavía es negativa. Los cambios de laboratorios todavía no hay nada en cambio de laboratorio. Al segundo día la fiebre va a llegar a su pico máximo, como ya se explicó, hasta 40 grados. Y se va a ver lo que es una deshidratación. ¿Por qué? Como ya se explicó, el virus dengue al ingresar a las células o macrófagos, estos macrófagos van a llamar a los linfocitos y estos linfocitos van a botar sus señales químicas de defensa como las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, etc. Y estas sustancias químicas, al ser tan potentes, van a producir la apoptosis, van a producir las apoptosis de las células infectadas. Y además, como es tan potente, va a dañar a los vasos sanguíneos que están alrededor. Y estos vasos sanguíneos, las células que los cubren o las forman, van a romperse. Y cuando se rompen, deja un espacio para que todo el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos salga y haya una extravasación. Y con esa extravasación se va a poder manifestar una deshidratación. Como vemos acá en los cambios de laboratorio todavía no hay nada, en el día 2 todavía no hay nada, pero ya vemos que la viremia ya ha alcanzado su punto máximo, ¿no? Al día 3 de fiebre ya la temperatura va empezando a bajar, ¿no? Se va a ver, igual la deshidratación puede ser más marcada incluso, y en los cambios de laboratorio se va a ver unas plaquetas disminuidas, ¿ya? Porque ya empezaron a cumplir su función de cubrir a las células endoteliales, y el hematocrito va a ir aumentando. A partir del día 3 el hematocrito va aumentando, y la viremia va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque los leucocitos ya empezaron a atacar a todas las células infectadas y los virus se van a ir eliminando de a pocos, ¿no? Como vemos, la viremia, el día 2 es el día máximo y el día 3 ya está disminuido. Ahora, entramos a esta zona naranja. Entre el día 3 y entre el día 6 son los días más importantes donde se debe monitorizar más al paciente. ¿Por qué? Uno puede pensar que la fiebre es la parte más crítica. No, cuando la fiebre se va es cuando se ve si el paciente se recupera o empeora. ¿Por qué? Porque en estos días se va a poder empezar a ver el shock hemorrágico. Ya que esto de acá depende mucho de cómo el cuerpo reaccionó estos 2 días. Si el daño endotelial fue demasiado, que no tenemos plaquetas para empezar a cubrir nuestras necesidades, va a empezar a haber un shock, va a empezar a haber una extravasación sanguínea ya muy fuerte y podría haber incluso un shock hemorrágico. Y con un shock vendrían a darse los daños de órganos. ¿Por qué? Porque al haber una hipoperfusión va a haber un daño, tanto a nivel, por ejemplo, cerebral, puede haber una encefalitis, puede haber un daño renal, un daño hepático, un daño pancreático, etc. Cualquier órgano no está a salvo del shock. El shock ataca todo el cuerpo y son daños que se dan por la hipoperfusión y por la reperfusión. ¿Qué quiere decir? Que si bien, porque el cuerpo está con muy poco contenido sanguíneo que no permitía llenar de sangre a todos los órganos, o si bien porque pasa de un momento a otro de tener poca cantidad de líquido sanguíneo a tener mucha, va a haber una reperfusión que también es dañino para el organismo. Entonces, entre el día 3 y entre el día 6 son los días más importantes. En cuanto a los cambios de laboratorio, vamos a ver que las plaquetas siguen disminuidas, es por eso que hay un shock hemorrágico, ¿no? Y el hematocrito aumenta en exceso. Son cambios que nosotros como doctores tenemos que estar muy al pendiente. Y en cuanto a la serología viral, vamos a ver que la viremia ya bajó y que los IgM, que son inmunoglobulinas que no son crónicas, que son agudas, van a empezar a aumentar. Como vemos, el virus, su parte infecciosa es hasta el día 2. La fiebre que manifiesta es una forma de que el cuerpo
Es una forma de que el cuerpo se está protegiendo. Si llega al punto máximo es porque el cuerpo está haciendo su máximo esfuerzo, pero al hacer su máximo esfuerzo también genera daño en nuestro cuerpo, y ese daño que nos autogeneramos al momento de querer cuidarnos va a generar toda la sintomatología, ¿no? Y vemos que el IgM va a empezar a aumentar, ¿no? Y este IgM es el que se va a encargar de eliminar a los virus restantes del organismo. El IgM se queda ahí por si el virus se sigue replicando, viene el IgM y plum, se acopla al virus y plum, llama a las células de defensa, y estas células de defensa la destruyen. Pero una vez pasamos estos días críticos, que son del día 3 hasta el día 5 o 6, va a haber una fase ya de recuperación, por así decirlo, ¿no? En esta fase de recuperación, los vasos sanguíneos ya se han recuperado, las plaquetas se han actuado, y los líquidos que estaban fuera del sistema sanguíneo van a empezar otra vez a ingresar a la parte sanguínea, y va a haber una reabsorción de líquidos. Las plaquetas se van a estabilizar otra vez y el IgM va a disminuir. El IgM va a seguir aumentando, porque es una forma de que el cuerpo tiene de defenderse a corto plazo. Entonces, en resumen, tenemos tres fases: la fase febril, que es la fase donde el cuerpo se protege; la fase crítica, que es la fase aquí hay que tener monitorizado al paciente, y se da porque es la consecuencia de la fase febril; y la fase de recuperación, que es cuando esta fase crítica se estabiliza y el paciente se empieza a recuperar. Entonces, hablando un poco del vector, como ya se explicó, el vector es el Aedes aegypti, que lo vuelvo a repetir por cuarta vez, tiene puntos blancos en el lomo. Por favor, grábense eso para que cuando vean uno sepan qué es un Aedes aegypti y están en una zona endémica. ¿Ok? También hay otro Aedes que transmite el virus, que es el Aedes albopictus, que es un poco más tolerante al frío, pero es menos eficiente para transmitir el virus. Hay que tener en cuenta que el Aedes aegypti es un vector que es diurno y vuela corto. Es antropofílico, que quiere decir que pica a las personas, le gusta mucho a los seres humanos, siempre están cerca de casa, y en donde hay agua estancada, como floreros, como agua de pozo, es donde esos mosquitos ponen sus huevos. Entonces, si nosotros queremos eliminar la transmisión del virus, en primer lugar tenemos que evitar esto: los contenedores de agua. Si no hay huevos, no se desarrollan los vectores, y si no hay vectores, no hay mosquitos. Pero ojo, en sí, el humano es el que contagia el mosquito. No es que el mosquito te contagie en primer lugar, o sea, no es que el humano haya contagiado el mosquito, no es que el mosquito haya contagiado al humano, disculpa. Es que el humano ha contagiado al mosquito, y el mosquito contaminado va a infectar al humano. Entonces, otra forma de verlo es que si no hay personas, no hay dengue. Por más que haya 1 millón de Aedes aegypti, si no hay personas, no hay dengue. Tienen que tener eso en claro. Nosotros somos los que contaminamos a la naturaleza, a los mosquitos, y esos mosquitos contaminados de nosotros mismos nos van a picar. Entonces, el aislamiento de los pacientes con dengue es crítico. ¿Por qué? Porque un paciente con dengue y con fiebre, en esta etapa de la enfermedad, va a ser un paciente que, si lo pica un mosquito, va a contaminar a la población. Y un solo mosquito puede infectar hasta 30 personas. Ahora, la lógica: si un mosquito infecta a 30 y de esas 30 personas contaminan 30 más, ya son 900 en el mejor de los casos. Entonces, hay que tener en cuenta que el aislamiento de los pacientes contaminados con dengue es parte fundamental de la prevención de esta enfermedad. A ver, se movió. Ya. Bueno, también tenemos un indicador que es el índice aédico. ¿Qué quiere decir? El porcentaje de viviendas positivas sobre el porcentaje de viviendas inspeccionadas, lo multiplicamos por 100. Si este resultado es menor del 1%, es que hay bajo riesgo. Es lo que buscamos, que nuestra población tenga un índice aédico menor de 1%, que es lo ideal, que significa que no es una zona, no va a haber esta enfermedad, o sea, no se va a ver mucho, vamos a tenerlo controlado. Pero si hacemos la fórmula de nuestras viviendas infectadas sobre las viviendas inspeccionadas, lo multiplicamos por 100 y sale más del 1%, y sale entre 1 y 2, y es un riesgo mediano. ¿Por qué? Ya hemos explicado, un solo mosquito puede pasar a 30 personas, y esas 30 personas pueden pasar a 30 personas más. O sea, es una infección
exponencial. Y si ya tenemos un porcentaje más del 2%, es una zona de alto riesgo. ¿Ok? A ver, un momentito. Ya listo. En cuanto a la clasificación, a ver un momento. ¿Qué pasó acá? Un momentito. Ya. En cuanto a la clasificación, ya vamos a tener el dengue. El dengue se clasifica de la siguiente manera: dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Y si este dengue no es bien controlado, va a evolucionar a un dengue severo. ¿Ok? ¿Qué es un dengue sin signos de alarma? Es un dengue que todavía no pasa a la parte hemorrágica o de extravasación de fluidos exagerados, como vamos a ver ahorita. Bueno, viene un paciente con fiebre, con vómitos, con dolor muscular, con petequias y con leucopenia. Nosotros no podemos decir 100% que es un dengue asegurado, pero por toda la clínica ya debemos considerar que es un dengue probable. Le hacemos los exámenes de laboratorio y vamos a confirmar, ¿ok? Ahora, ¿cuándo este dengue probable se convierte en un dengue probable con signos de alarma? Cuando además de la sintomatología clásica, de dolor articular, de fiebre, de uno que otro vómito, y empieza a haber una sintomatología más crítica, como por ejemplo un dolor intenso y continuo, ya sea tanto en los huesos como en la parte del epigastrio o del abdomen. Vómitos persistentes, más de 3 vómitos en 1 hora o más de 5 vómitos en 5 horas, ya podemos decir que son vómitos persistentes y tenemos que ya catalogarlo como un dengue con signos de alarma. ¿Y por qué signos de alarma? ¿Qué tiene que ver el vómito, doctor? Porque ya hemos explicado que el dengue es grave por el shock hipovolémico. O sea, si un paciente pierde líquidos de manera brusca, va a llegar un shock y el shock va a ser lo que va a matar al paciente. El shock es lo que va a dañar a ese paciente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ver, ya, dengue con signos de alarma, cuando tiene dolor intenso, vómitos persistentes, acumulación clínica de fluidos. Como esos fluidos no están dentro del tejido sanguíneo, dentro de los vasos sanguíneos, va a contribuir al shock. No es que porque tenga igual el líquido en otra parte del cuerpo va a estar bien, no. Ya no están en la sangre, no va a llegar a los tejidos. Sangrado de mucosas. ¿Qué quiere decir? Que las plaquetas ya están siendo utilizadas al máximo. No hay más para cubrir los nuevos huecos. Letargia o irritabilidad. O sea, en otras palabras, alteración del sistema nervioso. Hepatomegalia. El hígado grande. Tú, como doctor, vienes, lo examinas, tu paciente, sientes que tiene el hígado 2 centímetros por debajo de la parte de las costillas, ya tú vas a considerar eso como una hepatomegalia y vas a considerarlo como un dengue con signos de alarma. Ojo, puede ser que el paciente no tenga letargia, nada, pero ya viene viene ya con una hepatomegalia, ya lo consideras inmediatamente un dengue con signos de alarma. Y además, en la parte del laboratorio vamos a ver un aumento del hematocrito junto con una rápida caída de las plaquetas. Si tiene algo de esto, ya lo consideramos un dengue con signos de alarma. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está entrando en una fase con una sintomatología que va a favorecer el shock hipovolémico. Y es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Es acá donde se actúa rápido, donde se cubren las plaquetas, donde se pone el líquido, etc. Y un dengue severo, que es un dengue que no ha sido tratado de manera adecuada en ese momento, este paciente evoluciona a lo siguiente. Ya hay un escape severo de los fluidos, ya hay una hemorragia severa y ya hay un daño severo de órganos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente llegó tarde o el médico no actuó bien y la cantidad de sangre que tiene el paciente dentro de sus arterias y venas es poca. Es muy poca y no cubre, va a empezar a hacer shock. Los órganos van a estar hipoperfuidos. El riñón, que consume el 70% de todo el flujo arterial abdominal,
va a empezar a dañarse. El riñón es un órgano que necesita mucha sangre, el cerebro también, el hígado también, entonces esos órganos, el corazón también. Entonces esos cuatro órganos son que tenemos que tener en cuenta nosotros, tenemos que estar atentos porque son órganos que van a sufrir con el shock hipovolémico. Bueno, como ya se repitió, va a haber un daño de órganos, hemorragia y escape de fluidos. El escape severo del plasma lleva al choque, a la acumulación de fluidos e incluso se va a ver un distrés respiratorio, ¿no? Va a haber fluidos acumulados en los pulmones, el paciente no va a poder respirar. Además, también puede haber un sangrado severo según la evaluación clínica, ¿no? Y también tenemos que estar atentos con los daños a los órganos, ¿no? ¿Por qué? Vamos a considerar un daño severo cuando, por ejemplo, en la parte del sistema nervioso central vamos a ver una alteración del sensorio. Vamos a ver un paciente que es irritable o que está somnoliento. Tenemos que chequear el corazón también y al hígado. Vamos a ver el AST y el ALT. Estos pacientes no los puedes manejar en casa, no los puedes manejar en tu posta, no los puedes manejar en un centro de salud. Tienen que ser hospitalizados, tienen que ser un manejo muy crítico. Son pacientes que si tú no los tratas adecuadamente, no le das el monitoreo de presión arterial, de pérdida de fluidos, etcétera, se van a morir. Simplemente se van a morir, así de fácil. Y ha habido casos bastante. Entonces, lo ideal es que nosotros captemos al paciente desde que es un dengue sin signos de alarma, ¿no? Este paciente sin signos de alarma se puede tratar de manera ambulatoria, incluso se lo manda a casa, que haga reposo, etcétera. Pero ese paciente con signo de alarma ya tenemos que tener cuidado, tenemos que estar monitorizándole y darle el tratamiento adecuado para que no vaya a llegar un dengue severo. Una vez que llegue un dengue severo es un paciente crítico que puede morir de un momento para otro por la pérdida de fluidos, acuérdense de eso. Como dice acá, requiere observación estricta y también una intervención médica. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el manejo? El manejo se va a ver por el grupo de riesgo. Por eso se divide el dengue en estas maneras. Depende de su grupo, dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o severo, vamos a dar un tratamiento. Grupo de riesgo, ¿quiénes son? Pacientes con signos de alarma. A partir de acá ya son pacientes con riesgo, ¿no? Entonces vemos un paciente que tiene dolor, vómitos persistentes, acumulación de fluidos, sangrado de mucosas, letargia o irritabilidad, ya es un paciente de riesgo. Otro paciente de riesgo son los menores de 2 años. Todos los extremos de la vida van a ser pacientes de riesgo. Grábense eso, por favor. Pacientes menores de 2 años, pacientes mayores de 60 años son pacientes de riesgo. Lo vamos a tratar como un dengue con signos de alarma incluso. Y también las gestantes, que son nuestra prioridad como doctores, porque de ellas depende el futuro del país. En cuanto a la vacuna, existe la Dengvaxia, que se da 9 a 16 años con infección previa por dengue confirmada y hay que considerar en áreas con seroprevalencia mayor de 50% y no se da en viajeros, ojo. Entonces, vamos a ver el dengue probable, que se puede convertir en un dengue con signo de alarma. Y este dengue con signo de alarma vamos a ver si va a un grupo si tiene comorbilidades o pertenece a un grupo de riesgo. Si pertenece a un grupo de riesgo y tiene comorbilidades, lo vamos a clasificar como un dengue sin signos de alarma o como un dengue en población de riesgo, ¿no? Tenemos que ver si es uno de estos dos. Pero si el dengue ya es más grave y es un dengue severo, vamos a tener que hospitalizar y vamos a tener que derivar a este paciente. ¿Okay? Si tiene signos de alarma, lo vamos a tener que derivar. No se van a quedar con un dengue con signos de alarma en tu posta. No, tienes que derivarlo. Tú no puedes manejarlo ahí. Entonces, ¿quiénes se derivan? Los pacientes con signos de alarma y los dengue grave. En la posta donde tú vas a estar haciendo tu serum, solamente vas a ver a los pacientes sin signo de alarma, lo vas a monitorizar. Y si alguno evoluciona o te viene con signos de alarma, ya tienes que derivar. Acuérdate de eso. Entonces, el grupo A es manejo ambulatorio. Acá, ¿no? Puedes tratarlo con tu paracetamol, le dices que tome sueros de rehidratación oral, que tome jugos, cualquier cosa que lo vaya a hidratar bien. Nada de gaseosas, ¿ok? Nada de bebidas gasificadas, simplemente líquido, sopita, que mantenga su volemia bien, que consuma líquidos, porque el dengue, como ya expliqué por sexta vez, los daños son por la hipoperfusión. En cambio, un grupo B ya va a ser vamos a tener que observarlo, ese paciente, más,
observarlo cada hora, cada 20 minutos si es necesario. Y vamos a tener que derivar para hospitalizarlo, ¿no? Porque estos pacientes pueden pasar de un momento de paciente con signos de alarma a un paciente dengue severo. Igual, este grupo C de pacientes, dengue grave y dengue con signo de alarma, van a tener que ser hospitalizados, pero ya en UCI, porque son pacientes que pueden morir muy rápidamente. Entonces, otra vez, dengue sin signos de alarma, grupo A. Dengue en población de riesgo y dengue con signos de alarma, grupo B. Se va a observar y se va a hospitalizar. Y un dengue grave, ya un dengue grave con daños a los órganos, con signos de shock, va a ser un grupo C. Hay que hospitalizar en UCI. Entonces, los únicos que tú vas a poder manejar en tu serum son los dengue grupo A. Lo demás tienes que tener todo a la mano para poder derivarlo lo antes posible. Cabe recalcar que te viene un paciente con dengue, tú tienes que informar a tu red inmediatamente en las próximas 24 horas. Es algo de urgencia. Así que ahora vamos a revisar rápidamente la guía técnica. A ver, un momento, por favor. Bueno, de paso le voy a enseñar cómo buscar la guía técnica del MINSA. Bueno, acá, guía MINSA dengue. Es muy importante, cabe recalcar, chicos, que revisemos las guías porque no basta con un repaso, no basta con PPTs de doctores, hay que repasar las guías, tiene mucha información valiosa. Vamos a revisar ahorita lo más importante rápidamente nomás. Ok, esta es la guía que nos brinda el MINSA a nosotros los doctores. Guía de práctica clínica de la atención de casos de dengue de Perú. Vamos a ver solamente lo más importante. Bueno, acá en la guía clínica nos da la introducción, la finalidad, objetivos, etc. Y vamos a comenzar con lo que vendría a ser esto, para que ustedes lo lean, ya lo voy a dejar ahí. Vamos a comenzar con la clasificación. ¿Cómo son las definiciones de casos según la guía técnica del MINSA? Bueno, la guía de actuación. El MINSA, la guía técnica lo divide en 4 clasificaciones, 4 tipos de casos. Caso probable de dengue sin signos de alarma, caso probable de dengue con signos de alarma, caso probable de dengue grave y caso confirmado de dengue por laboratorio. Además, que también se puede confirmar un dengue por el nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Como lo define el MINSA, no lo estoy inventando, todo caso probable de dengue con o sin signos de alarma de quien no se dispone de un resultado de laboratorio, pero que procede de área endémica o no endémica en una situación de brote. Si viene de una zona endémica y tiene todos los signos de dengue, es dengue. Según MINSA es dengue y hay que tratarlo como dengue. ¿Y qué es un caso descartado de dengue? Todo caso de dengue probable, ¿no? O sea, viene un paciente con toda la sintomatología, pero todos los exámenes de laboratorio son negativos. No es dengue, chicos. No todo es dengue tampoco. Hay muchas enfermedades que se parecen al dengue y no son dengue. Vamos a verlo después. En cuanto a la notificación, como ya se explicó, tiene que ser inmediata, dentro de las primeras 24 horas de haberse identificado el caso, ya que es parte de la epidemiología a nivel nacional y es nuestra función como médicos serumistas informar esto. Nos va a también dar información de cómo llenar la ficha de investigación clínica, ¿no? Acá nos deja toda la información para que lo lean después. Los factores que están asociados al dengue, como ya se explicó, un área con densidad del zancudo, condiciones ambientales, etc. Y vamos a ver rápidamente lo más importante que vendría a ser el cuadro clínico. Bueno, cabe recalcar que el dengue es una enfermedad que puede manifestarse desde una fiebre hasta una encefalitis, una hepatitis,
puede venir un paciente amarillo incluso y tiene dengue porque el hígado está afectado. Y otro paciente al costado también tiene dengue, pero está con una fiebre nomás, 39 grados, tranquilo. El dengue es muy variable, chicos, porque depende mucho de nuestro sistema inmune personal. Entonces, es una enfermedad muy variable, que su sintomatología es muy inespecífica. Pero, para que sepan, puede llegar incluso a dar en hepatitis, insuficiencia hepática, encefalopatía, miocarditis, hemorragias severas, nefritis e incluso un choque hipovolémico. Bueno, este es el cuadro que ya vimos, que se explicó, que divide el dengue en 3 fases: fase febril, fase crítica y fase de recuperación. No, acá también ya se explicó este cuadro en las diapositivas, para que lo lean después. Acá está la definición de choque, ¿no? Que es lo más importante y tenemos que tener en cuenta, así que, bueno, voy a leer lo más importante. A ver, se considera que un paciente está en choque si cursa con un estado de hipotensión arterial persistente que no recupera con la administración de fluidos o requiere uso de inotrópicos, que son inotrópicos. En esta fase el paciente tiene signos de mala perfusión capilar, como extremidades frías, retraso del llenado capilar o pulso rápido y débil. En niños y adultos, la diferencia entre las presiones sistólicas y diastólicas es menor de 20. ¿Qué quiere decir? Paciente con presión de 110, 90 ya puede ser una hipoperfusión. ¿Por qué? Porque la presión diferencial es menor de 20. 100, 80, también. 90, 80, también. 110, 100, también. Ya es un paciente con criterios de shock. Ojo a eso, ojo al dato. Y esto es lo más importante, la PAM, la presión arterial media. ¿Se acuerdan cómo se formulaba la presión arterial media? Sistólica más 2 veces la diastólica sobre 3. Si esa fórmula te sale que la presión arterial media es de 90, es menor de 70 milímetros de mercurios, ya consideramos una hipotensión arterial. Entonces tú agarras tu paciente, te viene con sus presiones, vas a agarrar su presión sistólica, le vas a sumar 2 veces la diastólica y lo vas a dividir entre 3. Tienes que utilizar esa fórmula sí o sí con cada paciente de dengue que tú tengas. No te puedes confiar porque algunas personas, aunque estén en shock, no van a presentar mucha sintomatología. Pueden estar letárgicos y tú no te vas a dar cuenta, ¿vale? Así que tienes que sacar tu fórmula de presión arterial sí o sí. Okay, otra cosa que tenemos que tener en cuenta que nos dice el MINSA son las hemorragias graves, como dije, puede haber insuficiencia hepática, etc. Esta parte es importante, chicos. Diagnóstico diferencial. No todo es dengue. Hay muchas enfermedades que se le parece. Entonces, viene un paciente con la sintomatología de dengue, nosotros también tenemos que pensar al mismo tiempo y tenemos que estudiar también estas enfermedades. Leptospirosis, influenza, rickettsiosis, fiebre amarilla, malaria, hepatitis y otras arbovirosis como emballaro, oropuche y que generan encefalitis, ¿no? Y también una rubiola. Tenemos que diferenciar, tenemos que tener presente de que quizás no es dengue, puede ser otra cosa más. Ojo, no toda fiebre es dengue, acuérdense de eso. También nos habla sobre los exámenes auxiliares, que son los exámenes de laboratorio. Recuerden, son exámenes auxiliares, lo que va a mandar predominar en nosotros, en la posta donde estemos, son nuestro criterio clínico de médicos. Tenemos que estar atentos a nuestro criterio clínico. Esos exámenes solamente son auxiliares, ¿vale? Y acá el MINSA te habla de los laboratorios, ¿no? Que está bien, tu posta no tiene todo, pero tienes que mandar esa muestra, el probable dengue, al laboratorio que le corresponde. Acá el MINSA te indica todo. Te habla de los laboratorios de nivel local, de los laboratorios de nivel referencial, cuál es su función de cada uno, y los laboratorios de referencia nacional, que son ya los más altos, van en orden, ¿no? Van a orden de jerarquía. O sea, te explica también qué se puede hacer en cada uno de esos laboratorios y cuál es su función como médico, etc. También el MINSA nos da los criterios para el diagnóstico del laboratorio del dengue. De la vigilancia rutinaria, de la vigilancia centinela, de los pacientes ambulatorios, de los pacientes hospitalizados. Y un dato muy importante que tenemos que nosotros dominar vendría a ser cuál es el criterio, cuáles son los criterios para tomar la muestra de un paciente con dengue, ¿no? Acá nos explican, lo voy a leer porque es importante. Ok, procedimientos para la obtención y conservación y transporte de muestras. Para una muestra de sangre, tomar 7 milímetros de sangre en un tubo vacío sin anticoagulante, de acuerdo a lo especificado.
separar el suero y colocar en criovirales, tapa rosca estériles de 2 milímetros y refrigerar de inmediato de 2 a 8 grados. Enviar las muestras en termos con sus respectivos refrigerantes, que tiene que estar de 2 a 8 grados, en un tiempo no mayor de 24 horas. Después de la obtención de la muestra del nivel local al laboratorio de referencia regional. O sea, la muestra no se queda con nosotros, la mandamos a nivel regional. El laboratorio de referencia regional, con previa coordinación, enviará la muestra al INS en termos con sus respectivos refrigerantes. Para toma de muestra en tejidos, tomar la muestra de tejidos dentro de las primeras 24 horas de fallecimiento del caso. La muestra de tejido debe proceder de vaso, hígado o riñón, de tamaño aproximado de 2 centímetros cúbicos, las que se enviarán al Laboratorio de Referencia Nacional o el INS. Con unas cuantas consideraciones específicas son que los laboratorios de referencia regional y nacional no recepcionan muestras en las siguientes condiciones: muestras que tengan más de 8 días de haber sido obtenidas, muestras sin ficha clínica epidemiológica, ficha inadecuadamente llenadas o llenadas con letra ilegible. Entonces, doctores, por favor escriban bien, si no el MINSA le va a devolver y van a perjudicar a ustedes un paciente por no haber escrito bien nada más, por no tener letra legible. No importa qué tanto sepas, si no escribes bien, nadie te va a entender y no sirve de nada. Y las muestras que no cumplan con los criterios de calidad establecida. Por ejemplo, la muestra que llega o no llega refrigerada no se va a aceptar. Así que esa parte es importante. Ok. En cuanto a los criterios para la interpretación de resultados de laboratorio para el diagnóstico de dengue, un caso confirmado. Todo caso probable que tenga como resultado positivo a una o más de las siguientes muestras. Un resultado positivo por PCR, positivo de aislamiento viral y positivo de antígeno NS1. Además de positivo de IgM en una sola muestra, evidencia de seroconversión de IgG en muestras pareadas. ¿Qué es un caso descartado? Considerar cuando existe un resultado negativo de la IgM en una sola muestra, una sola muestra negativa, con tiempo de enfermedad mayor de 10 días, ya es considerado un caso descartado. Y un resultado negativo de la IgG en muestras pareadas, la segunda muestra tomada con un tiempo de enfermedad mayor de 10 días. Recuerden, la IgG es crónica y la IgM es aguda. Básico, tienen que saber eso. Nota: las pruebas negativas de PCR, aislamiento viral o NS1 no descartan el caso o la enfermedad. Ojo a eso. Y además el MINSA nos habla del manejo según el nivel de complejidad y el nivel de capacidad resolutiva. En cuanto a la terapéutica, voy a leerlo porque considero que también es importante. Tenemos que plantearnos las siguientes preguntas. ¿Procede el paciente de zona con transmisión de dengue? ¿Tiene dengue? Y si es dengue, ¿en qué fase se encuentra? ¿Presenta algún signo de alarma? ¿Cuál es su estado hemodinámico? Y si está en choque. Son 6 preguntas fundamentales que tenemos que tener y que nos tenemos que hacer y que tenemos que responderlas. Las respuestas a estas preguntas básicas permiten clasificar al paciente en un grupo A, B o C. Ya sabemos que estos grupos son importantes porque de estos grupos depende el tratamiento. Si es ambulatorio, si es observación con hospitalización o si es hospitalización UCI. Y la valorización de cada caso y en cada momento debe ser muy dinámica, pues el enfermo puede presentar cambios. O sea, un paciente que está clasificado como A, sin signos de alarma, puede pasar a un B y un B puede pasar a un C en menos de una semana, ¿no? Por si acaso, ojo, ¿no? El dengue dura poco y como dura poco evoluciona rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y más si es un paciente, crítico, como ya se explicó, los extremos de las edades, niños menores de 2 años, mayores de 60 años, gestantes o si viene de zona endémica. Ya se explicó esto también cómo se maneja. El grupo A son pacientes que son manejados en el hogar, o sea, es un probable dengue sin signo de alarma. Si toleran volúmenes adecuados de líquido bioral y si han orinado por lo menos una vez cada 6 horas, no tienen signos de alarma y se descarta en ellos la existencia de comorbilidad de riesgo social. Los pacientes ambulatorios deben ser evaluados diariamente para observar la evolución de la enfermedad e identificar precozmente los signos de alarma. No estarán fuera de peligro hasta que transcurran 48 horas de la caída de la fiebre. ¿Por qué? Porque después de la caída de la fiebre es cuando entran en la fase crítica. Entonces tenemos que esperar que la fiebre se pase y esperar hasta 48 horas para poder decir, este paciente ya va a estar tranquilo. Puede ser que tu paciente sea un grupo A, pero tienes que monitorizarlo por lo menos 2 días. Todos los días, como dice el MINSA. Se recomienda realizar hemograma al menos cada 48 horas.
es de esperar la disminución de leucocitos, así como de las plaquetas, como ya se explicó, el por qué. Sin embargo, no existe un valor exacto a partir del cual la trombocitopenia justifique una conducta específica, excepto si se asocia a un sangrado clínicamente importante. Por el contrario, la elevación brusca del hematocrito siempre va a expresar extravasación de plasma y constituye un signo de alarma. Entonces, en este paciente que nosotros manejamos, grupo A, sí o sí hemograma cada 48 horas. Y de ese hemograma vamos a estar atentos, más que nada, a las plaquetas y al hematocrito. Y el que nos va a tener más alerta es el hematocrito, porque un hematocrito elevado siempre constituye un signo de alarma, ya que conlleva una extravasación de plasma. Y la extravasación de plasma lleva al shock. Y el shock lleva al daño de órganos. Y el daño de órganos lleva a la muerte. Entonces hay que estar atentos. ¿Cuál sería nuestro plan de acción en nuestro primer nivel con este grupo A? Mantener reposo relativo o en cama con su mosquitero. Este punto es importante porque este paciente con dengue sin signos de alarma, que está en fiebre o no, va a ser un paciente que si un mosquito lo pica, se va a transmitir a 30 personas más, probablemente. Entonces, todo paciente con dengue tiene que tener su mosquitero. Sí o sí, esas 48 horas tiene que estar con un mosquitero. El paciente tiene que ingerir líquidos abundantes, 2 litros o más al día. Estos pueden ser sales de rehidratación oral, dilución al medio, jugo de fruta también está permitido, leche, agua de cebada, de arroz y otros. El agua sola puede causar desequilibrio electrolítico. Hidroelectrolítico. Entonces, un paciente le recomiendas que no tome agua. O sea, tiene que hidratarse, pero no con agua. Con jugos, con leche, con sales de rehidratación oral. Cosas que tienen también iones. Tienen sales que van a contribuir a una correcta homeostasis. En cuanto a la administración de líquidos, debe tenerse en cuenta el estado y la condición del paciente. Ejemplo, pacientes diabéticos. Hay que ver bien, o sea, tenemos que ver cada paciente es diferente, ¿no? Bueno, ¿qué se va a dar? Además, vamos a prescribir paracetamol para el tratamiento sintomático de la fiebre y de los dolores ocasionados por el dengue. En adultos se va a dejar hasta 1 miligramos por vía oral cada 6 horas. Dosis máximas, 4 gramos por día. Ojo, recuerden que el dengue también ataca al hígado, entonces no podemos sobrecargar a nuestro hígado de nuestro paciente. Así que máximo, doctores, 4 gramos por día. En cuanto a niños, se va a dar de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis cada 6 horas. Esta indicación puede darse en cucharaditas de 5 mililitros según la edad del niño. No pasar de 90 miligramos por kilogramo al día. Además, se va a recomendar los baños en tina con agua caliente, con agua tibia, una temperatura del agua 2 grados Celsius menor que la temperatura del paciente. O sea, no un agua muy fría, no un agua muy caliente. El agua tiene que estar un poquito más fría que el paciente para que lo enfríe, pero poco a poco. Cambiar la temperatura de una persona bruscamente, y más si es un paciente que está con algún tipo de patología, es algo que nos va a traer complicaciones. Entonces, ojo a este dato, se recomienda los baños en agua tibia, pero el agua tiene que estar solamente 2 grados menos que el paciente. Y asimismo, se debe buscar y eliminar los criaderos de zancudo en la casa y sus alrededores. Brindar educación sanitaria al paciente y familia enfatizando la identificación temprana de signos de alarma. Se tiene que explicar al paciente, a los familiares, señores, su paciente está en un dengue sin signos de alarma. El manejo es en casa, vamos a monitorizarlo, pero ustedes también tienen que estar atentos a estas cosas. Y le vas a decir todos los signos de alarma. Dolor en el epigastrio, vómitos persistentes, etc. ¿Qué debemos evitar en el paciente? Vamos a evitar la automedicación, la cual puede ser más peligrosa que la propia enfermedad. Imagínate, tu paciente está sangrando y se toma un anticoagulante. Por algún X motivo se diagnostica con un antibiótico que carga su hígado. Eso va a ser lo que lo va a terminar haciendo más daño que la propia enfermedad. Entonces se le tiene que decir al paciente que solo tome su paracetamol, que no se automedique. Muchos pacientes quieren que le pongas inyecciones, que le pongas tal cosa. No, que hasta pacientes quieren que le des antibióticos. Tienes que explicarle que no, que la única forma de tratar ese dengue es de manera sintomática, con tu paracetamol y reposo. Si tú te automedicas, te vas a morir, te va a dar algo, te vas a poner mal. Hay que ser claros y concisos con eso. Ojo, que se puede administrar antibióticos solo ante presencia de una infección agregada que lo justifique. No vas a dar antibióticos por las puras. Ya sabes que el dengue es un virus, no le vas a hacer daño.
Pero si un paciente tiene una infección que le está perjudicando su salud, pues tienes que darle su antibiótico, ¿no? Pero eso ya el médico, o sea, tú tienes que ya tener tu ojo clínico. ¿Qué tenemos que vigilar? Como se explicó, en casa debe vigilarse en casa deberá vigilarse y acudir al establecimiento de inmediato si aparece alguno de los siguientes signos o síntomas: sangrados o puntos rojos en la piel como petequias, sangrado de nariz o encías, vómitos con sangre, heces negras, que quiere decir que en alguna parte del tracto digestivo hay sangrado, menstruación abundante con sangrado vaginal abundante, vómitos, dolor abdominal espontáneo o a la palpación del abdomen. Bueno, quiero acá un pequeño paréntesis para explicar por qué es este dolor de abdomen. O sea, muchos pensaban que era por la hepatomegalia, que puede ser en cierta parte, pero la guía clínica más arriba nos indica que este dolor abdominal espontáneo suele darse por la extravasación de líquidos a nivel retroperitoneal, que inflaman todo el plexo retroperitoneo, con lo que lleva a un dolor muy intenso. Entonces, este dolor espontáneo en la palpación nos está indicando que ya hay una extravasación importante que está generando inflamación de los plexos nerviosos de los plexos nerviosos que están cerca. ¿Okay? Somnolencia o confusión mental. O sea, el paciente ya empieza a ver es un claro ejemplo de daño de órgano, porque somnolencia o confusión mental es una encefalitis, puede ser un daño del cerebro, una encefalitis, ¿no? Y además de desmayo, son signos de alarma que tenemos que vigilar. Además de convulsiones, manos o pies pálidos, fríos, húmedos y dificultad para respirar. Bueno, ya vamos una hora de explicación, chicos. Lo demás, lo caso como estamos haciendo un repaso para serumistas per se, voy a dejarlo acá nomás. ¿Cómo manejar el grupo A? Grupo B y grupo C, que son con signos de alarma, pues lo vamos a dejar para el siguiente video. Les recomiendo, chicos, que vayan leyendo la clínica, vayan leyendo la guía. Recién vamos ni en la mitad de la guía, y dice muchas cosas valiosas. Miren, ¿a quién no le interesa saber cómo monitorear a esos pacientes? Y bueno, hay mucho más, chicos, hay mucho más. Entonces, les voy recomendando que lean su guía, por favor. La demás parte de explicación va a ser para el siguiente video. Este video es básico solamente para los médicos serumistas, para que sepan cómo manejar a su paciente en el primer nivel de atención. Bueno, sin más que decir, muchas gracias. Cualquier consulta, duda, comentario, por favor, enviar a mi correo josefarfanmedicina@gmail.com. Y sin nada más que decir, pues me despido y hasta la próxima.